Intersección de formas planas. Presentamos en la figura las proyecciones de dos triángulos, 1, 2 y 3 de vértices de uno de ellos y el 4, 5, 6 en vértices del otro. En esta figura no hemos dibujado la línea de tierra, podríamos dibujarla, pero estaría por aquí por medio, porque en realidad no va a hacer falta para el proceso que vamos a seguir. Observamos que el segmento 1', 3' es un segmento horizontal, lo cual hace que ese lado del triángulo 1, 2, 3 sea horizontal. Podríamos perfectamente tomar la línea de tierra como el segmento 1', 3', pero podríamos tomarla un poquitín más abajo, un poquitín más arriba. Supongamos que lo tomamos como el segmento 1', 3', lo cual significa, como decimos, que el segmento 1, 3 en proyección horizontal corresponde junto con 1', 3' a un lado horizontal del primer triángulo 1, 2, 3. Se trata de hallar la intersección de estos dos triángulos sin necesidad de hallar las trazas de los planos de cada uno de ellos. Entonces lo que vamos a hacer va a ser hallar las intersecciones de dos lados de un triángulo con el otro, o bien la intersección de un lado de un triángulo con el otro triángulo y la intersección de un lado del segundo triángulo con el primero. Aquí podemos elegir la opción que queramos. Por ejemplo, podemos coger el lado 4, 5 y hallar su intersección con el triángulo 1, 2, 3, aplicando la teoría explicada en vídeos anteriores. A continuación podríamos coger el lado 4, 6 y hallar la intersección con el triángulo 1, 2, 3, como intersección de raíz de triángulo. Pero también podríamos coger el lado 2, 3 y hallar su intersección con el plano del triángulo 4, 5, 6. Se puede hacer cualquier combinación que se desee, es decir, tomando un lado de un triángulo y hallando su intersección con el otro. Y luego, tomando un lado o bien del mismo triángulo o bien del otro y hacer la intersección con el que queda. Nosotros inicialmente vamos a hallar la intersección del lado 4, 5 con el plano 1, 2, 3, con el plano del triángulo 1, 2, 3. Debemos tener en cuenta que, aunque en este caso no va a ocurrir con los lados que hemos elegido, pero a veces puede ocurrir que la intersección de un lado de un triángulo con el plano del otro, pues puede quedar fuera de los límites del contorno que marca el triángulo receptor de esa intersección. Entonces, bueno, eso no nos debe preocupar, porque una vez que tengamos el punto de intersección ya veremos cómo procedemos sin ninguna dificultad. Entonces, lo primero que haremos va a ser la intersección del lado 4, 5 con el triángulo 1, 2, 3. Para ello, como ya hemos estudiado, consideraremos el proyectante, el plano proyectante horizontal que contiene al lado 4, 5 y buscaremos los cortes del lado 1, 2 y del 1, 3 con dicho plano. De modo que el corte de 4, 5 con 1, 3 lo referiríamos sobre la proyección, este corte del lado 4, 5 con el 1, 3 lo referiríamos sobre 1', 3', es decir, en este punto. Ahí tendríamos el punto de intersección de A', que sería la intersección del lado 1, 3 con el proyectante que contiene el lado 4, 5, el proyectante horizontal. A continuación, hallaríamos la intersección del lado 1, 2 con el proyectante. Para ello, buscaríamos este corte, o sea, 4, 5 sería la traza horizontal de ese proyectante, y entonces el lado 1, 2 cortaría en este punto, y desde este punto referiríamos verticalmente sobre 1', 2', que es esta línea que estamos trazando a continuación. O tendríamos ahí un punto BB', que es la intersección del lado 1, 2 con el triángulo, perdón, con el plano proyectante que contiene al lado 4, 5. Uniendo A' con B', tendremos la recta intersección del plano proyectante con el plano del triángulo 1, 2, 3. Ese segmento A'B' cortará al lado 4, 5, a 4', 5' en este punto, y ese punto sería la intersección entonces del lado 4, 5 con el triángulo 1, 2, 3. Desde ese punto ahora referiríamos a proyección horizontal sobre la proyección 4, 5 y tendríamos ahí las proyecciones I y' del punto de intersección. Insisto, la intersección del lado 4, 5 con el triángulo 1, 2, 3. Repetimos el proceso. Partimos de nuevo de los datos iniciales y entonces hallamos la intersección del lado 4, 5, de este lado del triángulo 4, 5, 6, con el triángulo 1, 2, 3, con el plano del triángulo 1, 2, 3. Para ello tomamos el proyectante que contiene a 4, 5 y hallamos la intersección de 1, 2 y de 1, 3 con ese proyectante.
simplemente donde 1, 2 y 1, 3 corten a la traza, que sería 4, 5, por esos dos puntos referiríamos sobre 1', 3' y sobre 1', 2'. Tendremos dos puntos que unidos definen una recta y que esa recta corta a 4', 5' en el punto de intersección buscado. Repetimos el proceso, como se ve, referimos desde el corte de 4, 5 con 1, 3, referimos sobre 1', 3' y tenemos el punto A'. Sería este punto A'. Seguimos el proceso, ahora buscaríamos el corte de 1, 2 con la traza 4, 5. Referimos sobre 1', 2' y tendríamos ahí el punto B'B. Este sería B', Una vez que tenemos B'B, uniríamos B' con A' mediante una recta y esa sería la intersección, que corta a 4', 5' en el punto de intersección desde el cual referimos verticalmente hacia abajo hasta 4, 5. Y ahí tenemos I', sería este I' y este I, que son las proyecciones del punto de intersección de esa recta con el plano. Nosotros, como hemos dicho al principio, podríamos ahora coger cualquier lado, o el 4, 6, por ejemplo, y repetir el proceso hallando la intersección del lado 4, 6 con el plano del triángulo 1, 2, 3. Pero, en este caso, para que se vea que se puede hacer de cualquiera de estas formas que hemos descrito, en vez de hacer eso, vamos a tomar la intersección del lado 2, 3, es decir, de un lado del otro triángulo, con el 4, 5, 6, a diferencia de lo anterior. Para ello, vamos a tomar la traza del plano proyectante que contiene a 2, 3, sería ese lado 2, 3 que la vamos a prolongar. Para hallar la intersección del 4, 5, 6 con la recta 2, 3, buscamos el corte del 5, 6 con 2, 3. Sería este punto. Y por ese punto referiríamos, ese sí en punto le llamamos C, referiríamos verticalmente sobre 5', 6'. Y ahí tendríamos C'. A continuación, hallamos la intersección. Observad que hemos tenido que prolongar el lado 2, 3. A continuación, buscamos el corte del lado 2, 3 con el lado 4, 6. Sería este punto. Pues esto sería la intersección del lado 4, 6 con el proyectante que contiene 2, 3. Es decir, que desde este punto referiríamos verticalmente sobre 4', 6'. Y esa es la operación que vamos a hacer. Tenemos ahí el punto D y referimos sobre 4', 6' y ese sería D'. Y ahora simplemente uniendo C' con D' tendríamos una recta que cortaría a 2', 3' en el punto de intersección. Entonces, esa sería la recta, ese sería el punto J', bajaríamos y aquí tendríamos J. Y esa sería la intersección del lado 2, 3 con el triángulo 4, 5, 6. Una vez hecho eso, uno de estos puntos, bien el I o el J, dependiendo de la suerte o mala suerte que tengamos, nos puede quedar fuera de los límites del contorno del triángulo. No pasa nada, sería lo mismo. Y ahora simplemente uniendo las proyecciones verticales de I', J' y de I y J, nos determinaría las proyecciones de la recta intersección de estos dos planos, que es esta que hemos dibujado en color rojo. Y esa sería la intersección de los dos triángulos. A continuación, una vez hecho esto, vamos a ver lo que sería el estudio de las partes vistas y ocultas para que podamos entender, digamos, cómo quedaría entrelazada esa pareja de triángulos, uno penetrándose en otro. Una vez que tenemos ya obtenida la intersección, vamos a hallar, digamos, las partes vistas y ocultas. Hemos quitado, digamos, los elementos que no nos interesan de lo que hemos hecho anteriormente, de la figura anterior, y ahora vamos a ver lo que serían las partes vistas y ocultas. Se recuerda que habíamos estudiado en vídeos anteriores estas dos primeras propiedades que están indicadas, y es que en proyección horizontal es visto lo de mascota, primera propiedad, segunda propiedad que en proyección vertical es visto lo de más alejamiento, y la tercera propiedad es que las partes vistas y ocultas son independientes en cada proyección. Esto sería, digamos, lo que nosotros hemos estudiado. Dicho esto, nosotros lo que veremos ahora va a ser lo siguiente. Lo primero es que en cada proyección, vamos a empezar por una proyección, el contorno exterior siempre es visto y por tanto eso nadie lo va a tapar. Vamos a dibujar, digamos, con un cierto color, por ejemplo, en rojo, lo que sería el conjunto, las partes vistas y ocultas, y vamos a empezar poniendo pues que el contorno exterior, vamos a empezar por la proyección horizontal, es visto. Luego entonces este tramo desde el 2 hasta aquí es visto, esto es visto, dibujaríamos lo que serían el contorno exterior. Visto, visto hasta el 1, visto hasta aquí, visto hasta el 4 y visto hasta aquí. Y luego desde aquí visto hasta el 2.
Y ahora tenemos ahí una serie de dudas. Se recordará en vídeos anteriores que, por ejemplo, el lado 4, 5, si interceptan este punto I, pues si desde I hacia acá es visto, desde I hacia acá es oculto. Y en este caso, el 2, 3, si este tramo es visto, este será oculto y viceversa. De entrada vemos un detalle, y es que este punto 3 es el de menos cota, junto con el 1. Luego, entonces, si este punto 3 es el de menos cota, será un punto, digamos, que en proyección horizontal será oculto, según la propiedad que hemos visto antes. Es visto en proyección horizontal las cosas con la mayor cota, luego con menor cota es oculto. Luego, si este punto es oculto, por tener la menor cota de todos los vértices de las dos figuras, del tramo 3J será oculto en proyección horizontal. Con lo cual, ya de entrada, podríamos desde aquí poner este tramo oculto. Y lo mismo ocurriría con este tramo 3,1, que vendríamos desde aquí hasta aquí con un tramo oculto. Evidentemente, si aquí hay un cruce de líneas entre el 1,3 y el 4,5, y entonces este tramo es oculto, quiere decir que este tramo que viene aquí va a ser visto. Por tanto, nosotros dibujaremos con trazo continuo desde aquí hasta la intersección. Y lógicamente, si desde aquí hasta la intersección es visto, este otro tramito de aquí a aquí será oculto. Luego entonces dibujaríamos el tramo oculto desde aquí hasta aquí. A continuación, si esto es oculto, esto será visto, con lo cual nosotros dibujaríamos este tramo visto aquí. Y aquí, si este es oculto, este es visto. Y ahora, si este es visto, este será oculto, con lo cual nosotros desde aquí dibujaríamos esto en oculto. Y esas serían las partes vistas y ocultas de la intersección. Aquí en este caso no se aprecia muy bien, vamos a recortar ligeramente, o vamos a, mejor dicho, borrar este trozo, y que se sepa que eso es oculto, es que no da margen para el trazado de las líneas. No obstante, perdón, podemos hacer una comprobación, por ejemplo, este punto. Este punto, por pertenecer al lado 1, 3, tiene su proyección vertical aquí sobre 1', 3'. Haríamos una línea vertical desde aquí hasta aquí. Y este punto, por pertenecer al lado 4, 5, referiríamos sobre 4', 5', estaría por aquí arriba. Como tiene más cota por pertenecer al 4, 5, este punto por pertenecer a ese tramo es visto, y este punto por pertenecer al 1, 3 sería oculto, al tener menos cota por pertenecer al 1, 3. Podríamos razonar igualmente aquí. O sea, este razonamiento sustituiría al que hemos hecho al principio de haber considerado al punto 3 como el de menor cota, y eso nos ha dado ya una buena pista. Por ejemplo, este punto, si no hubiéramos razonado de esa manera, este punto, por pertenecer al lado 2, 3, tendría su proyección vertical aquí sobre 2', 3'. Y este punto, por pertenecer al lado 4, 6, referiríamos verticalmente sobre 4', 6'. Como tiene más cota por pertenecer a 4, 6, pues 4, 6 sería visto y 2, 3 sería oculto. Y esa sería digamos, la interpretación de esto. Obsérvese que este tramito del 2,3 es visto, dado que este es oculto, y obsérvese que este tramo del 4,6 es oculto. Bien, una vez dicho esto, ¿qué más haríamos? Pues empezaríamos con la proyección vertical, y entonces empezaríamos con el contorno aparente, el contorno exterior, ¿no? Entonces vendríamos desde aquí hasta aquí, esto, digamos, no nos lo tapa nadie, y por tanto, pues ese contorno exterior lo podemos dibujar sin ningún tipo de reparo. Entonces, una vez hecho eso, pues vamos a ver, por ejemplo, cogemos este punto, vamos a ver, o este mejor de aquí, este de aquí arriba, este punto. Por pertenecer al lado 5, 4, referiríamos sobre su proyección horizontal. Recuérdese que ahora en proyección vertical es visto lo de más alejamiento. Luego este punto, por pertenecer al 4, 5, referiríamos aquí abajo y estaría aquí. Tendría un cierto alejamiento. Tomando una referencia de alejamientos, pues aquí una línea de tierra hipotética. Luego este punto, por pertenecer al 4, 5, tendría, haciendo una línea vertical hasta aquí, sobre el 4, 5. Y este punto, por pertenecer al 2, 3, referiríamos sobre 2, 3, vendría por aquí. Como tiene más alejamiento por pertenecer al 4, 5, este tramo del 4, 5 será visto. Y por tanto, desde aquí, esto hasta aquí, hasta la intersección, será visto. Y si ese es visto, este de aquí, que es con el que se cruza, será oculto. Y dibujaremos entonces pues la línea, esta de aquí a aquí, oculta. Evidentemente, si esta es oculta hasta J, pues desde J, desde aquí hasta aquí, será vista. Si esta es vista, esta será oculta. No obstante, podemos razonarlo igualmente. Es decir, vamos a ver, este punto, por pertenecer al 2, 3, tiene su proyección aquí.
y este punto, por pertenecer al 4, 6, tiene su proyección con menos alejamiento. Luego esta parte del 4, 6 sería discontinua. Bien, y entonces esa sería la representación. Entonces nosotros ahora haríamos aquí una parte de aquí a aquí, del 4, desde este punto de intersección hasta el 4, discontinuo. Ahora, si este tramo es visto, este de aquí será discontinuo. Lógicamente esto vendrá aquí. Podemos observar un detalle, y es que el punto 4, respecto a este triángulo, es de menos alejamiento, salvo el 2, claro. Y de ahí tenemos un poco las partes vistas y ocultas de estos triángulos a la hora de hacer su intersección. Vamos a marcar con más intensidad lo que serían las partes vistas del conjunto. Esto sería en proyección vertical. Y luego tendríamos aquí este tramo visto hasta aquí, hasta ahí, y lo demás sería discontinuo. La intersección vamos a hacer la vista, puesto que suponemos que se está obteniendo ahí. Y luego, si esta parte es oculta, esta sería vista hasta aquí, y eso sería en proyección vertical. Proyección horizontal, volvemos a lo mismo, este sería el contorno exterior, igual que hemos hecho antes. Eso nunca hay duda, puesto que nadie lo tapa. Y ahora nosotros veríamos que si esta parte es oculta, de aquí a aquí sería visto, esto de aquí a aquí sería visto. Y lo demás sería discontinuo. Y ese sería el conjunto de las dos figuras entrelazadas a la hora de ver las partes vistas y ocultas.